¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Ustedes nos han pedido que profundicemos, que platiquemos sobre la ley del ISSSTE. Esta ley que ha generado ya protestas por parte de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, así como también que sea pausada en el poder legislativo. Hoy la presidenta de la República dijo no se ha desechado, insistió en su postura de que no es una ley que afecte al trabajador, particularmente a los maestros, pero vamos a profundizar sobre este tema y le agradezco mucho a el maestro, al profesor investigador Gustavo Leal, que está con nosotros y a quien por supuesto saludo con muchísimo, pero con muchísimo placer. Gustavo, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, un placer, ¿eh? Encantado. Gracias. Pues yo de entrada le preguntaría, ¿cuál es su valoración en torno a esta ley? ¿En dónde están los puntos divergentes de la misma que provocan la crítica, la denuncia por parte de los maestros y, bueno, la postura de las autoridades que aseguran que no es dañina? Sí, el origen del asunto es sumamente sencillo. El expresidente López Obrador hizo una serie de ofertas, podríamos resumirlo como una suerte de promesa incumplida para ajustar los términos pues estructurales del pensionarios del apartado B, ¿verdad? Apartado en el que se encuentran 3 millones de trabajadores y sus familias y que cubre a todos los servidores públicos. El presidente López Obrador hizo un tibio ajuste al apartado A y al terminar su sexenio presentó también un fondo de pensiones para el bienestar, una estrategia de parche al sistema de ahorro para el retiro, igual que el ajuste al apartado A, y postergó siempre atender el asunto del apartado B. Los trabajadores del apartado B le solicitaron que considerara el impacto lesivo que tiene la UMA en sus niveles pensionarios, así como el hecho de fondo de que la ley de Calderón y de Beltrones del 2007 es una ley completamente regresiva en términos pensionarios, toda vez que las privatizó y proyectó el futuro laboral de los jóvenes trabajadores dentro de la Afore Pensioniste. Todo este paquete no fue atendido. El presidente López Obrador se reunió una gran cantidad de ocasiones con el Magisterio Democrático. Luego, por la pandemia y otros motivos, se suspendieron estos encuentros y al final de su administración hubo algunos encuentros ya con la presidenta Claudia Sheinbaum para reencauzar este diálogo. En este marco de promesas incumplidas, es que sorprendió que el 7 de abril, bueno, empiezo entonces mejor un poco antes, el 14 de abril, el actual director del ISSSTE, Martí Batres, hiciera, el 14 de enero me equivoco, hiciera una presentación en una mañanera sobre lo que él presentó como 25 puntos para la transformación del ISSSTE, que en verdad es una agenda mínima de las tareas pendientes que él tiene como director de la institución. Y al llegar al punto 25, se preguntó cómo iba a financiarse en todos los 24 puntos previos. Y ahí anunció algo que sorprendió de manera muy fuerte a toda la derechohabiencia del ISSSTE. Ahí anunció la presentación de una iniciativa que grabaría desigualmente a los trabajadores servidores públicos, argumentando que hay un grupo de trabajadores amplios, el 90% en el apartado B, que tienen salarios base, que están debajo de las 10 UMAS, es decir, 34,000 millones de pesos, 34,000 pesos mensuales como tope, y solo un 10% de trabajadores que están por encima, y que a estos trabajadores, a ese 10%, se les aplicaría un impuesto extra de 2,7% sobre su salario integrado o percepción total. Eso fue lo que presentó Martí Batres, diciendo que se trataba además de una medida progresiva, toda vez que pagaría más quien gana más. Pues, como era de imaginarse, inmediatamente su servidor y muchos otros pusimos la alerta sobre esta
iniciativa que genera una enorme desigualdad entre los trabajadores y que no tiene fundamento constitucional, y eso despertó la gran alarma en el magisterio democrático, que sintió que en vez de atender las promesas incumplidas del presidente López Obrador, el director del ISSSTE llegaba con una propuesta que no solo no daba nada en materia de los problemas de fondo del instituto, sino que se atrevía a proponer quitar. Esto detonó una propuesta amplia que, hasta donde alcanzamos a entender, sigue sin ser cabalmente comprendida tanto en el Palacio Nacional como, por supuesto, por las autoridades del ISSSTE. Esta propuesta, evidentemente, lo que generó fue un rechazo automático y poner sobre la mesa la estructura completamente neoliberal de la Ley 2007 del ISSSTE. En esas condiciones estamos. Este punto, por ejemplo, que maneja al final, de que no hay esa cabalidad, esa comprensión como tal. ¿Por qué no hay esa comprensión? Sé que estoy pidiendo una cierta especulación, pero ¿por qué has sentido que no existe esa comprensión por parte de la autoridad actual en torno a al malestar o a la postura del magisterio principalmente? Tú lo acabas de mencionar, en la mañanera la presidenta volvió a insistir en que no hay afectaciones, en efecto, y en que la propuesta tiene beneficios. Voy a dar un poco más de información para comprender. Después de que Martí Batres hizo esto y el problema evidentemente escaló, la presidenta presentó el 7 de eh, febrero una iniciativa que contenía esta propuesta, pero también una iniciativa relacionada, se fue la imagen, perdón, ya estamos aquí nuevamente, relacionada con la situación del Fobiste. La presidenta Claudia Sheinbaum envió esta iniciativa el 7 de febrero, como decía, muy poco tiempo después de que el director del ISSSTE hiciera esta presentación que aludí antes. Y esta iniciativa atiende la situación del Fobiste de manera similar a la reforma ya aprobada al Infonavit. Este es un punto muy interesante porque la política de vivienda de la presidenta, por supuesto, es muy bienvenida, es muy importante y tiene un impacto agregado grande en materia económica. En este caso se trataba de incorporar a su propuesta de construcción de vivienda para la mayoría menos favorecida, especialmente dirigida al Fobiste. Y se nota al revisar esta iniciativa que esa propuesta es la que estaba un poco más trabajada. Pero encima de esta propuesta sobre el Fobiste se incorporó lo que acabo de resumir respecto a la doble tributación para los trabajadores servidores públicos arriba de las 10 UMAS, y llamó mucho la atención entonces que la manufactura estrictamente jurídica de la iniciativa fuera tan pobre. No hay una sola justificación en esta iniciativa de por qué se grabaría doblemente a los servidores públicos que estuvieran arriba de las 10 UMAS, porque solo se pretexta que estos trabajadores evidentemente están arriba de las 10 UMAS y el seguro de salud del ISSSTE está desfinanciado. La iniciativa realmente deja mucho que desear por su pobreza en las dos áreas, en el área de salud y en el área de vivienda, y habla muy mal de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República porque le están poniendo a firmar a la presidenta iniciativas que realmente tienen un enfoque muy pobre, como ya dije, para justificar eso que ellos presentan evidentemente como reformas, que en verdad no lo son. En materia de salud es una contrarreforma, y en materia de vivienda lo que tenemos son una serie de ofertas que anuncian cosas que nunca se explicitan en la propia iniciativa. Así que, de alguna manera, para responder a tu pregunta, esta velocidad con que se presentó esta iniciativa y el hecho de que el director del ISSSTE ayer escriba todavía un artículo en el Heraldo tratando de plantear bondades o la propia visión que tiene la presidenta, es la que me parece a mí que está mostrando que no hay la comprensión del profundo agravio que hay dentro
del Magisterio Democrático y del apartado B. Ahora, quiero aclararte que el universo de afectación no solo es el magisterio, sino por tratarse de los trabajadores al servicio del Estado, estamos hablando de un universo muy grande, que son además el sector salud, especialmente todos los equipos que atienden dentro de la Secretaría de Salud y ahora todos los trabajadores que han ingresado y que seguirán ingresando al OPD IMSS Bienestar, porque esos trabajadores están amparados no en el apartado A, sino en el apartado B. Su seguridad social se las facilita el ISSSTE. Segundo, cubre todos los trabajadores del Poder Ejecutivo. Tercero, cubre todos los trabajadores del Poder Judicial. Y último, cubre todos los trabajadores del Poder Legislativo. Las cuentas que hizo para presentar esto Batres hablaban de un universo de cerca de 3 millones de trabajadores y él calculaba que la afectación sería sobre menos del 10% para que se les aplicara este gravamen extra de 2,7%, pero no sobre el salario base, sino en este caso sobre el salario integrado. De ahí que para responder tu pregunta, mi pronóstico es que mientras no haya una comprensión cabal del agravio que hay, pues evidentemente esa iniciativa inoportuna y mal preparada se quedará evidentemente pausada hasta que se sienten realmente las condiciones para tener un diálogo a profundidad. Mucha de nuestra audiencia, doctor, nos cuestiona sobre el tema de las UMAS. ¿Por qué dicen, por qué se han centrado tanto en el tema de las sumas? Por qué es tan dañino para el trabajador que se valore o se analice o se decida en torno a las sumas? Mira, esa es harina de otro costal. Con la ley de desindexación del salario mínimo, apareció una unidad de medida de actualización. Esa ley es muy importante porque permitió por primera vez despegar el salario mínimo que había sido empleado para todo tipo de usos durante el periodo neoliberal, ¿verdad? Por ejemplo, para poner multas, que está muy bien, pero que evidentemente tenía consecuencias a otro nivel. La unidad de medida de actualización la establece el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEGI, y el INEGI la calcula anualmente. El problema es que mientras la UMA crece un porcentaje muy bajo, los salarios han subido, sobre todo los mínimos. Y al imponer que las pensiones se paguen en UMA y no en veces del salario mínimo, pues evidentemente la cuantía de la pensión disminuye sensiblemente. Y esa es la gran demanda que hubo al presidente López Obrador, que se hiciera algo para evitar el impacto que tienen esas sumas en el cálculo de las pensiones, que las pensiones y las becas, modificando ligeramente algunos artículos constitucionales, se pagaran en veces del salario y no en UMAS. Y esto no fue atendido porque el presidente consideró que al introducir él la mal llamada pensión para los adultos mayores, que es muy bienvenido y que es un apoyo formidable, son 6,100 pesos bimestrales, pues él pensaba, compensaba el impacto de la UMA. Desde mi punto de vista no es exacto y esta es la demanda muy fuerte que existe entre los servidores públicos del apartado B. Finalmente, doctor, ya nos adelantaba en parte, mientras no haya esta comprensión, difícilmente va a poder salir esta reforma. El tratamiento, si no de Palacio Nacional, que ha tenido en el legislativo, ¿cómo lo valora? ¿Cómo lo ve en ese sentido? ¿Puede ser una especie de equilibrio? ¿Puede haber algún tipo de resarcimiento ahí? ¿O está también esperando cómo se arreglan las partes a nivel federal? Lamentablemente, desde la administración anterior, desde el sexenio primero del Partido Morena, las cámaras legislativas en materia de lo que llamamos el enriquecimiento de la deliberación pública han sido poco afortunadas en general. Ahora, en particular esta, y por lo que toca esta iniciativa, insisto, no es una reforma, es una contrarreforma, porque quita y no da. Evidentemente que hemos tenido pronunciamientos muy desafortunados. En primer lugar, del secretario general del CENTE, del Magisterio, Alfonso Cepeda, ¿verdad? Que hoy día es senador por Morena y es presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Senadores.
Él se atrevió hace aproximadamente 2 semanas a declarar una imprudencia. Él dijo que había errores que se iban a tratar de corregir y que faltaba información, que había confusión y que por tanto esas cámaras iban a tratar de enmendarlos. Esto es absolutamente inexacto porque la iniciativa, muy mal diseñada, como ya te expliqué, es perfectamente clara en lo que quiere. No hay ninguna confusión y no hay ninguna mala información. Está perfectamente claro lo que presentan. Y él trató de abrir una recámara ahí como presentando al Poder Legislativo en términos de un corrector. En términos estrictos, por como está planteando en este momento el diferendo, sobre todo entre el Magisterio Democrático y una buena parte de los trabajadores de la salud también, es un hecho que la única alternativa ante la cual está la presidencia de la República es retirar de esa iniciativa la parte de salud, lo que acabo de mencionar como el doble gravamen, y abrir en efecto a debate productivo la parte del FOBISTE. Yo creo que eso sería viable, pero debería ser retirado, sin lugar a dudas, el tema de salud. Y eso ya no depende de la Cámara. La Cámara recibió la iniciativa, ella tiene que dictaminar sobre la iniciativa. La decisión debe ser una decisión presidencial, retirar de la iniciativa la parte de salud y mantener viva la parte de Fobiste, y esa, por cierto, deberá ser ampliamente mejorada en el debate porque está muy mal presentada, a pesar de que queda clara la buena intención, como ya señalé, de vincular al Fobiste a la oportuna política de vivienda que puso sobre la mesa la presidenta Claudia. Pero en términos estrictos, en ese sentido, el Poder Legislativo no ha tenido hasta este momento, y menos por el vocero del CENTE, Alfonso Cepeda, pues yo podría decir que una participación que fuera nutritiva para el debate. Puede decirse lo mismo de Noroña, el otro senador que grabó un video en el cual comunica que no va a haber ninguna afectación, que no se va a aceptar nada que afecte a los maestros. Bueno, aquí vuelve a haber una enorme imprecisión. La iniciativa no es para los maestros, es para todo el apartado B. Ya referí hace un momento el universo de afectación que hay ahí. Entonces, no se trata de particularizar en el magisterio, sino en los servidores públicos, los trabajadores al servicio del Estado, y indicar, precisando lo que él señaló, que sí hay una afectación. Yo puedo entender que por todas sus grandes responsabilidades no haya tenido tiempo de leer la iniciativa, pero la iniciativa está muy clara en este sentido. La afectación es patente y la única alternativa que hay es retirar la parte de salud y dejar abierto al debate la parte del FOBISTE, aunque sería muchísimo mejor efectivamente retirarla entera, como es la demanda que tiene ahorita el Magisterio Democrático, y poner sobre la mesa ahora un debate amplio nacional sobre la seguridad social del apartado B. ¿Qué hacer con las pensiones? ¿Qué hacer con la salud? ¿Qué hacer con los servicios y 21 prestaciones que tiene el ISSSTE? Discutirlo a fondo, que es lo que, como dije, quedó pendiente el sexenio pasado. Doctor Gustavo Leal, profesor investigador de la UAM, de verdad yo quiero agradecerle muchísimo estos minutos para nuestra comunidad, en donde nos ayuda a entender la dimensión de este debate, de este tema. Como siempre, muchísimas gracias. A ustedes, ¿eh? Hasta luego. Gracias.